Hoy nos acompaña un gran invitado y un gran referente del libertarismo y paleolibertario, Miguel Anchos Bastos. ¿Qué tal, Bastos? Hola, buenos días. Estamos desde Galicia. Pues, como siempre, quiero que el invitado se presente un poco, sobre todo, qué hace cada día y, bueno, también que nos cuentes un poco el qué estudiaste y el por qué, el qué te motivó a estudiar eso que estudiaste. Bien, mi vida diaria es una vida bastante poco glamurosa. Me levanto por la mañana, desayuno, me tomo un café en alguna cafetería y después me dedico a leer y a estudiar. Después, claro, tenemos el trabajo académico, que se implica mucha burocracia de papeles y después, bueno, pues dar clases, atender a estudiantes, que son cosas que me gustan y entonces básicamente es mi rutina. Cambia obviamente con las estaciones, de acuerdo con el ciclo académico, pero básicamente es eso. Después yo estudié economía en la Universidad de Santiago de Compostela y me gustaba porque siempre no sé por qué, pero desde pequeño siempre me atrajo ese tipo de estudios. Y después, en la carrera de economía, en aquellos tiempos había una rama de ciencia política y hice esa rama de ciencia política. Y después hice la carrera de ciencias políticas. Entonces, básicamente es eso. Hice mi tesis doctoral en un tema a caballo de la economía y de la política, el análisis de la burocracia, de la administración pública. Y básicamente es eso lo que estudié. Pero me gustaba. Tuve la suerte de que siempre me gustó mucho leer y tuve acceso siempre a libros. Y mi padre siempre otra cosa no me compraba motos o así, no, pero libros me compraba los que quería, ¿no? Entonces tuve esa suerte y bueno, pues hasta aquí estoy, sumando uno, como digo yo, como los ladrillos de una casa, uno tras otro, pues aquí estoy. Tengo curiosidad. Mi problema muchas veces es que soy demasiado curioso. Que me interesan demasiados temas a la vez y así no me doy centrado en uno solo y no me concentro en estudiar. Si tuviera esa capacidad, pues sería un gran avance para mi persona. Pero no tengo. Me interesa un tema, me despisto, empiezo a estudiar en él y ya está. Me acuerdo que varias veces has dicho que tú antes eras marxista y que has estudiado muchísimo marxismo. ¿Cuál fue el momento que hubo como un clic y empezaste a ver que en realidad esas ideas no eran las que más se identificaban contigo y te pasaste al libertarismo? Pues no lo sé, tuve una etapa marxista, es cierto, de joven no era marxista, era más bien de derecha, después tuve una etapa en la universidad marxista, sí que es cierto, y fue cuando estudié estos temas, o me gustaban, y siguen gustándome, que yo sigo leyendo mucho de marxismo y de izquierda, básicamente para ver qué se piensa o qué desafíos plantean o cómo están evolucionando. Siempre me interesa por curiosidad y también por decencia intelectual. Uno no puede criticar a otras cosas sin conocerlas. Y siempre digo, si el argumento del otro me convence, no me queda otro remedio que aceptarlo. Y eso algo así me pasó a los 25 años, más o menos. No sé si fue por influencia de profesores, fue todo, supongo, a la vez, ¿no? Algunas lecturas que cayeron por casualidad en mis manos y tal, pues fui poco a poco apartándome del marxismo. Sobre todo creo que fue von Baber, ¿no? O Mises también. Tuve acceso al socialismo, al libro de socialismo a los 20 y pocos años y empezó a aquellos argumentos del cálculo. A mí primero no los conocía de antes, no los había estudiado y después empecé a ver este tipo de cosas. Y después, claro, entre otras cosas, pues algo leí de Public Choice para la tesis y así, este tipo de cosas. Entonces empecé a ver las cosas, pero mi acercamiento, y creo que desde el principio fui bastante austriaco. O que al principio no había, para mí no diferenciaba entre las distintas escuelas de liberalismo como puedo distinguir ahora, o las corrientes de pensamiento, sino que empecé a buscar o a rebuscar libros que digamos que no fueran marxistas y empecé así con cosas variadas, ¿no? Pero sí que siempre hay un cambio, es un proceso de cambio. O sea, siempre hay un momento que no eres y pasas a ser. Siempre es un problema de marginalismo, incluso si quieres, ¿no? Pero hay un momento que pasas y no dejas de serlo. O ya lo llevaba siendo un tiempo. Hay un momento que te das cuenta y dices, ya no soy. ¿No? Nunca a mucha gente esto le habrá pasado con la religión o con cosas así. A mí no me pasó con la religión, me pasó con este tipo de ideas, ¿no? Pues hay un día, pues sí que eres cristiano, que haces la comunión y tal, pero hay un día que dejas de ir a la cual. Supongo que algo semejante me pasó a mí. Siempre con el mayor respeto. Yo siempre ya les he dicho, el marxismo siempre lo respeté mucho más que otras ideologías más mixtas, ¿no? Porque lo veo como más compacto, más sólido. Y siempre para mí es un desafío. Otra cosa que no estoy de acuerdo con ellos por una serie de principios, pero yo lo veo una ideología mucho más compacta, mucho más sólida, mucho más elaborada, con mucho más pensamiento que otras ideologías mixtas, ¿no? Nunca fui socialdemócrata, quiero decir, ¿no? No, quiero decir, me gustaba el marxismo
así como un compacto, sólido, verlo así. No me gustó las cosas mixtas de capitalismo, nunca me convencieron. Y has hablado de las ramas del libertarismo y mucha gente no logra entender qué es ser paleolibertario, porque ahora en Twitter, en la red social, habíamos tenido una discusión, ¿no? Y había salido varias gente que los paleolibertarios no eran libertarios de verdad. Para esa gente, ¿qué le dirías qué es ser paleolibertario? A ver, supongo que es un juego de palabras con los paleos americanos, no son los paleoconservadores, ¿no? Uh-huh. Que se denominan así. Es lógica el prefijo, ¿no? Bueno, si habla de neoliberales o tal, el antónimo es el paleo, la derecha, digamos, más antigua. Digamos que es que el libertarismo, a ver, yo lo entiendo, ¿no? Como una combinación digamos, de los principios libertarios con valores culturales y sociales, digamos, más de orden conservador. Básicamente esa es mi idea. Quiero decir, ¿no? Me refiero pues, a la necesidad pues, de valores de trabajo, de seriedad, pues, de orden en la vida, etc. ¿no? Me refiero a ese tipo de cosas, ¿no? Esa disciplina que había antiguamente, que entiendo yo que había, son valores, digamos, antiguos que se pierden. Muchos libertarios, en cambio, tienen un toque de libertinismo. Uh-huh. Por ejemplo, que consiste, bueno, pues si vamos a la droga, vamos a lo otro, ¿no? Y ese tipo de cosas, que sea libre. Sí, yo defiendo que sea libre, cuidado, que no entro en contradicción con esto. Yo siempre digo, un país de borrachos, por ejemplo, un país de drogados, que está toda la gente borracha todo el día, drogada, que no haya un mínimo de vida, difícilmente va a ser capitalista. Uh-huh. Cuidado, que tiene la gente todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera con su vida, yo ahí no me meto. Me digo que si no va combinado el libertarismo con algún tipo de valor moral, digamos, extra, que vaya fuera, digamos, del propio libertarismo, o sea, unos valores morales, éticos o lo que sea, que acompañen a ese libertarismo, difícilmente vamos a crear una sociedad próspera, libre y pacífica, ¿no? Uh-huh. A eso me estoy refiriendo, que muchas veces, claro, pensamos que como somos muy libertarios, pues podemos hacer lo que nos da la gana y podemos. Te digo, mira, asumo las consecuencias de lo que hace. Es decir, mira que si hace eso, no va a tener una sociedad capitalista, tiene una sociedad muy libre, libertaria, pero no capitalista. El capitalismo, yo siempre insisto, son valores. Valores de ahorro, de sacrificio, ¿no? De esfuerzo, de trabajo. Ese tipo de cosas son las que hacen una sociedad capitalista también. Que no es obligatorio seguirlos. Pero si usted quiere una sociedad próspera así, tiene que seguir esos valores. Si la quiere próspera, a lo mejor quiere vivir usted su vida pues, llevándola como le dé la gana, pero si quiere una sociedad próspera, rica, con ciertamente productiva, pues que unas necesidades básicas estén cubiertas, que haya una alimentación buena, un vestido bueno, una sanidad buena, lo que sea, necesita un sacrificio previo, necesita cierta disciplina, digamos, personal, ¿no? De seriedad, de puntualidad, de autosacrificio, digamos, ¿no? Pues hay que levantarse a las 6 de la mañana, pues hay que levantarse a las 6 de la mañana. Ya sé que apetece más estar en la cama, ¿no? Pues a eso me refiero yo. Entonces, es una combinación de valores, digamos, antiguos, tradicionales, con ideas libertarias, pero no coercitivas. No coercitivas, es decir, no obligando a nadie con el Estado a hacer este tipo de cosas, ¿no? Sino con el ejemplo, llevando una vida así, etcétera, pues es que es como hay que hacer. Entonces, es la visión que hay. Valores como la religión, se crea o no en ello, yo creo que son positivos, ¿no? Valores como la lealtad a la comunidad o a la nación, como quiera llamarle usted, ¿no? A la comunidad son buenos también, o sea, combinados con lo otro. Si no, es muy difícil establecer una sociedad próspera. También ha salido una duda de que mucha gente, por ejemplo, quiere meterse en política y de hecho algunos liberales o incluso libertarios se están metiendo en política y yo he visto fotos e incluso charlas donde usted ha estado en Nuevas Generaciones haciendo charlas y creo que de hecho está afiliado al PP, si no me lo desmiente ahora. Sí, no, a mí me invitan a sitios y yo voy. A ver, ¿no? Intento en cada ambiente, pues, explicar las ideas, no veo yo por qué no. Yo no soy muy político, ¿eh? O sea, no, aunque tengo simpatías políticas y no participo en política. Obviamente tengo mis opciones como todo el mundo, porque hay como dos planos. Yo vivo en la vida real también, no vivo solo en Ancapia, ¿no? Me interesa más que pues, haya impuestos más bajos o que haya cierta estabilidad que otro tipo de cosas. Pero quiero decir, sí que me invitaron ellos. Yo estuve en el bloque también hace años y no me arrepiento y sigo, tengo mucho cariño. Es decir, pero que me invitan a actos, yo voy a hablar porque no voy a ir a hablar. Pues, ¿usted cree que los liberales o libertarios
tienen que también meterse en política, ya sea pues en algún puesto o incluso asesoría. ¿Usted cómo ve la idea de que esa gente quiera hacer el cambio dentro de la política? Porque hay mucha gente detractora que dice que solo se debe hacer la batalla cultural. ¿Cuál es su opinión? Las dos están bien, hombre, supongo que tendrá que haber algún tipo de político, hombre, que por lo menos no sea tan socialista como los otros. En ese aspecto no lo veo mal, incluso en todos los partidos, que siempre, yo casi todos los partidos que conozco, y conozco casi todo, una parte de los partidos de donde vivo yo, pues siempre hay gente más o menos libertaria en todos ellos, por extraño que parezca. Más en unos ámbitos que en otros, pero sí que pues, ese tipo de ideas no está mal que haya personas que tengan esas ideas, que participen en ellas. Ahora, yo como estrategia así final, pues no sé si será la más adecuada, eso ya es otro debate, pero en principio, como vivimos en el mundo de hoy, la gente tiene ambiciones políticas y le gusta participar, porque hay este tipo de personas, usted que estudia política lo sabrá también, hay personas que le gusta la actividad política, porque que le gusta. Entonces, es bueno que también participen de estas ideas. ¿Qué pasa? Cuando llegan al gobierno tienen que transaccionarlas. De ahí parece que... Imagina un partido libertario, ¿no? O partido libertario, que hay cualquier partido libertario. Pues va a las elecciones y saca 5. Y esos 5 son clave. Bueno, pues ya tiene que mojarse. O con unos o con otros. Y tiene que participar, ser culpable en parte de las políticas que haga su patrocinado. Y cualquier cosa que haga va a favorecer a unos a otros. Tanto si se abstiene como si vota que sí, que si no, va a salir una cosa, va a salir la otra. Al final va a tener que mojarse en ese tipo de cosas. Entonces, claro, el ideario puro se va desvaneciendo. Entonces, digo, aparte que si usted crea una máquina política, al final la máquina política tiene que comportarse como una máquina política si quiere hacer algo. Pues tendrá cierta disciplina en el voto, o sea, no habrá esa libertad de opinión, no la puede haber si quiere tener una máquina política, ¿no? Si no, claro, si cada uno vota lo que hace la gana, no es un partido, es otra cosa. No, y ni pueden negociar, ni pueden hacer nada después, ¿no? Y tiene que, pues, tener colaboradores y tiene que entrar en intrigas dentro del partido, porque todos los libertarios son muy libertarios, pero todos quieren ser el jefe de los libertarios, no todos son... ¿no? Porque además ser el jefe de los libertarios implica que tú puedes colocar a tu gente y tu gente te apoya a ti, etcétera, ese tipo de cosas. Sí. Ahora, si hay personas que tienen esta vocación y les gusta y tienen estas ideas, es mejor que estén ellos a que estén otros. Yo no lo veo mal del todo tampoco. Pero digo que al final, claro, el ideal puro acaba transaccionando, acaba cambiando. No es por maldad, es la propia lógica de la política. También me gustaría preguntarte que mucha gente normalmente cuando sale el tema de la anarquía, anarcocapitalismo, ¿no? Cree que es totalmente inviable cualquier forma de anarquía, sea individualista o sea colectivista. ¿Tú a qué persona que diga eso de que es imposible, qué respuesta le dirías de que sí que es posible el anarcocapitalismo? Que simplemente que vea el mundo con otros ojos, ¿no? Porque la anarquía es omnipresente. Hay anarquía entre los estados. Hay anarquía, siempre lo digo, por ejemplo, en una empresa. Anarquía en el sentido estricto de la palabra, porque las relaciones dentro de una empresa son contractuales. O sea, no hay una relación de fuerza de una parte hacia la otra, ¿no? Hay relaciones, por ejemplo, en todo tipo de organizaciones, como iglesias o sociedades, o la sociedad civil en general. Usted puede abandonarlas a voluntad y aceptarlas. En las relaciones de amigos o de parejas o así, también son relaciones de corte anárquico y todas ellas son enormemente estables. Pero es que después, no solo eso. Como siempre digo, dentro de la clase política hay anarquía. Y dentro del propio aparato del Estado hay anarquía. Es más, si no estuvieran en anarquía, no podrían funcionar también. También haciendo su papel de dominar al resto de la sociedad, ¿no? Dominar políticamente al resto de la sociedad. Si no estuvieran organizados así, no podrían funcionar. Y después, que la historia humana nos enseña que el 99% de la historia humana fue en anarquía. El debate que se puede plantear, pueden decir, ¿es una sociedad sin Estado podría funcionar, digamos, a garantizar el mismo nivel de vida que tenemos ahora? Esta es la cuestión que están haciendo. No si es factible o no. Es una cuestión de deseabilidad. Yo quiero vivir como vivo ahora en una sociedad, digamos, y esto se debe al Estado, ¿no? No de factibilidad, repito, si nuestros antepasados vivían en anarquía y llegamos hasta aquí, es que fueron capaces de organizarse, que fueron capaces de más o menos tener una vida más o menos larga, tener ciertos insumos mínimos para poder llegar hasta aquí. Otra cosa, es decir, ¿podemos una sociedad como está organizada de hoy funcionar sin un Estado? Y también sí, ¿no? Yo siempre digo, mira el comercio mundial. Yo mando un correo, me entro en una web de esas chinas y me llegan unos días, me llega un producto.
na casa. Como hizo? ¿No? Como hizo? Y salta por varios estados, ¿eh? Y más es capaz de llegar al bien aquí. Y se habla, por ejemplo, pues en muchos aspectos, todos estos fenómenos del comercio, todos estos fenómenos de las relaciones de justicia, por ejemplo, donde no hay un estado común, por ejemplo, todas las relaciones comerciales o los pleitos que hay, por ejemplo, si yo compro cacao a Ghana y no me lo sirven, ¿no? Que son dos países, por ejemplo, que no tienen así un estado común. ¿Cómo hacemos para comerciar con otros países en los cuales no hay una ley común? Pues el comercio, yo veo que hay cacao todos los días en las tiendas, ¿no? Que sé que la anarquía está mucho más presente de lo que está ahí. Y además, solo en anarquía puede funcionar también un Estado, en el sentido de que acabe de ejecutar sus funciones. Por extraño que parezca. Entonces, no es una cosa inevitable. Porque estamos acostumbrados a pensar que el Estado es el que proporciona todo y que sin el Estado no tendríamos nada, ¿no? Pero yo siempre digo que el anarcocapitalismo es también un paradigma de investigación. Yo ya conté muchas veces que yo cuando era más joven, cuando vi un problema teórico serio, ¿no? Por ejemplo, ¿quién haría las carreteras? ¿Cómo se atendería, por ejemplo, a los pobres? O como situaciones problemáticas, ¿no? ¿Cómo atenderíamos esta situación, la justicia, la defensa, este tipo de cosas? La tentación natural mía era decir, vamos a ver, pues que lo haga el Estado, que lo haga el Estado. ¿No? Y cuando tenía un problema teórico, que lo haga el Estado, ¿no? Y espera. Eso está muy bien, queda muy, digamos, políticamente correcto, no quedas como un radical, ni quedas como... Pero es muy de vagos, ¿no? Es muy de vagos, en el sentido de decir, vamos a ver, aquí hay que explicar, a ver, cómo se hacía esto. Además que incluso como desafío intelectual. ¿Cómo se hacía esto antes? ¿Cómo se hacía esto en otros sitios? ¿Cómo se podía prestar servicios? ¿Qué sistemas de seguridad o de defensa o de policía existieron a lo largo de los tiempos? ¿Y cómo funcionaban? ¿Y cómo se podrían adaptar al día de hoy? ¿No? Y eso, claro, te obliga a trabajar, te obliga a hacer, como diría Foucault, arqueología. Arqueología, buscar, a ver, rastros, cómo se hacía o en tal sitio. Y se podría hacer esto a día de hoy y este tipo de cosas. Te obliga a pensar. Porque si no, la alternativa es... Entonces el problema era, si eso lo hace el Estado y el Estado es capaz de suministrar perfectamente seguridad y cosas, ¿por qué no va a hacer galletas? ¿Por qué no va a hacer tornillos? ¿No? ¿Por qué no va a hacer ropa también? Y la hizo también, ¿no? Entonces, ¿qué liberalismo es ese? Hay que ir a todo. Y digamos que el capitalismo no es más que aplicar el liberalismo económico a todos los ámbitos. Es así de simple. Es decir, ¿qué tiene de peculiar la justicia? Aparte de la mística que tiene. ¿Qué tiene peculiar como prestación de servicios que no tenga otro servicio? ¿Qué tiene la defensa como prestación de servicios que no tenga otro servicio? Claro, te obliga a estudiar, a investigar, etc. Entonces, pero claro, en ese proceso descubres muchas cosas, aprendes muchas cosas, incluso puedes pensar en propuestas incluso para cambiar lo que hay realmente existente, porque tienes que dar una respuesta. No es decir solo la seguridad que la haga el mercado. A ver, ¿cómo se podría hacer eso en el mercado? ¿Cómo se hizo? ¿No? ¿Qué solución se le podría dar a esto? Entonces, te obliga a estudiar, a investigar, y en ese aspecto es muy, muy estimulante. Yo no lo veo tanto como un programa político, es decir, vamos a hacer un partido y mañana va a llegar al capitalismo. No, sino a ver cómo se podría hacer. Porque en ese proceso se descubren soluciones, ¿no? Y hay muchos inventos que se tienen hoy, por ejemplo, toda la criptografía en Internet. Vienen de ese tipo de ideas. ¿Cómo puedo hacer yo para que el Estado no se meta en mis comunicaciones? Pues buena parte de la criptografía moderna viene de ahí. Si se inventan soluciones, todas estas ideas de dineros tipo Bitcoin, claro, pues de ahí se desarrolla el blockchain. El blockchain y todas las implicaciones que tiene, porque es una idea también de bloquear el dinero a la actuación del Estado. Porque te obliga también a investigar, sin meterse con nadie. Quiero decir, no. Soluciones pacíficas sin meterse con nadie. Y respecto a esta opinión, también ha salido muchos detractores de la propia anarquía poniendo el ejemplo de cómo se hubiese enfrentado una sociedad ANCAP al tema de la pandemia del coronavirus. ¿Usted tiene una opinión al respecto de cómo se podría haber enfrentado este problema? A ver, primero, una sociedad ANCAP habría pandemia igual que una sociedad estatista, con una sociedad primitiva, con una sociedad que sea. Eso no tiene, igual que se cae un meteorito, da igual que seas ANCAP, que seas estatista, que seas socialdemócrata, es decir, te cae el meteorito. Es decir, no es una cuestión, digamos, que no tiene tanto que ver con la organización política. Dos, en la situación actual el Estado es lo único que hay. Por lo menos en nuestro país la sanidad en buena parte está socializada, digamos, está sometida a sistemas de planificación más o menos central, pero es lo que hay.
No puede esperar que llegue el ANCAP para solucionarla. Ahora, ¿cómo se solucionaría en una sociedad hipotéticamente ANCAP que tuviera tiempo para prepararse así? Pues primero, habría muchas comunidades, es decir, hipotéticamente, ¿no? Habría muchas comunidades de organización. Pues unas se podrían perfectamente regular por contrato a la hora de asociarse a una de ellas, o por contrato o por costumbre, cuál sería la solución a adaptar. Es decir, si yo vivo aquí, tengo que aceptar que que me pueden confinar, por ejemplo, ¿no? Yo lo acepto en el contrato o prefiero vivir en comunidades como más abiertas que no me confinen. Eso ya es mi decisión. Después, ese tipo de comunidades son más fáciles, hipotéticamente, son más fáciles de cerrar. Si hay una pandemia, es más fácil bloquear la entrada a ese tipo de comunidades que a las otras. Y después, con una sociedad de ese estilo, la sanidad estaría basada pues, bien en sistemas de propiedad privada, bien en sistemas de seguros, bien en sistemas voluntarios o de tercer sector, ¿no? De ayuda al Estado. Pero en cualquier caso, hay un incentivo a minimizar los riesgos. Por lo tanto, pues las primas de seguro o las formas de atención sanitaria que se harían en ese estilo serían no tanto de reacción como de precaución. En el sentido de que pues, probablemente habrían acopiado máscaras, habrían acopiado medicamento y establecerían unos protocolos previos ya establecidos para atender este tipo de temas. Es como, yo cuando voy a la facultad veo que hay unos chismes ahí en el techo para si hay incendios y cosas por el estilo. Yo sé que las compañías de seguros, si usted tiene pues puertas blindadas, si tiene usted cosas de aspersores de riego para los incendios, si tiene unos protocolos de seguridad, la prima de riesgo le baja sustancialmente. Supongo que ese tipo de mecanismos operarían de esta forma también. Pero después hay otro aspecto que me interesa mucho, que es la teoría del contagio y el Estado, ¿no? Es el título de un libro de Peter Baldwin, que se llama así, que explica las distintas. Básicamente se puede resumir que en el siglo XIX hubo un debate entre los liberales libertarios y los, digamos, más burocratizados, los estatistas, sobre cómo atender las pandemias, ¿no? La solución que triunfó fue la que hay actualmente, pues esto pues del confinamiento, la regulación de regimentación de costumbres, ese tipo de cosas. Las otras soluciones pues eran pues de prevención, pues de atender al precaver y cosas por el estilo y atender a las circunstancias que facilitaban el contagio, digamos, ¿no? Pues establecían ya protocolos pues, de distancias o formas de habitación o así que ya fueran ¿Qué pasa? Que ese debate lo perdieron los libertarios. Entonces, todas esas formas, digamos, no intrusivas de atacar las pandemias no fueron desarrolladas. No se desarrolló esa teoría, sino que se triunfó la otra teoría, ¿no? Y se atendió y acabó con lo que tenemos ahora, que no sé si es bueno o es malo. No sé cómo habría sido una ausencia. No sé cómo habría sido porque no lo hay. Pero claro, si lo que tenemos es el Estado, los resultados son los que hay, pero no podemos decir es cómo lo habría hecho porque no hay un modelo de competencia. O sea, no hay un modelo que podamos decir. Pero yo creo que se podrían haber arbitrado otro tipo de formas. Por ejemplo, yo creo que otro sistema habría, ya por precaución, en todas las casas habría varias mascarillas, ya de entrada, por precaución. Igual que tenemos ese chaleco amarillo para los coches, así, pues tendríamos en el botiquín pues algo de paracetamol, unas cuantas mascarillas y tendríamos ya una cultura, un entrenamiento, digamos, de precaución para atender ese tipo de cosas. No esperar a que nos den órdenes en cada momento. De hecho, lo que pasa es que cuando levantan la orden, ¿no? No aprendimos nada porque simplemente estamos haciendo órdenes. Ya te nos dijeron, quédate en casa, nos quedamos en casa. Pero si dice, ahora puede salir, todos salimos. No hay una cultura, digamos, de atender ese tipo de cosas. Ni una precaución, ni una serie de cosas. Fíjese que, por ejemplo, en la pandemia ni siquiera hicieron un pequeño vídeo diciendo, a ver, no hay mascarillas, pero ustedes pueden hacer en sus casas con telas, poner un tutorial, decir, su casa con unas telas y unas tijeras y unas cosas, pueden hacer unas mascarillas que no son tan buenas como las otras, pero le pueden valer. No se hizo eso. Porque no hay una cultura de precaución. Pero claro, no falta elemento de preparación. Repito, ese debate se dio en el siglo XIX y ahora se redescubre también cómo hay este tipo de cosas. Pero claro, ahora hay que atenderlo. Tiene que tratarlo con lo que hay. Si nuestra medicina es estatal, pues habrá que confiar en ella, no queda otro remedio. Y ojalá funcione bien, claro. Muchas veces se da el debate sobre la ley de hierro. Y mucha gente no entiende o no sabe el por qué se da esa ley de hierro.
¿Tú puedes explicarla más o menos para la gente esa que no entienda qué es la ley de hierro y cómo actúa dentro de la política? A ver, la ley de hierro se decía la ley de hierro de las oligarquías de Robert Mitchell, ¿no? A ver, en ciencias sociales es difícil que una cosa sea ley de hierro, pero esta se aproxima bastante a lo que es una ley de hierro, ¿no? En el sentido de que lo que viene a decir es que cuando usted crea un partido, aunque sea un partido todo de bases y muy tal, al final, por pura lógica, tiene que haber pues, unos diputados en el Parlamento de esa base. Y tiene que haber unos jefes que organicen la campaña o que dirijan un poco las cosas. Alguien con quien negociar o alguien con quien hablar, un interlocutor. Para que esas personas, lo que dice Mitchell, es que al final acaban acostumbrándose al poder, acaban dominando las estrategias de tomar el poder y normalmente acaban usándolas. O sea, acaban perpetuándose como élite. Por muy, digamos, de base que fueran. Yo siempre pongo el ejemplo de los verdes, ¿no? En mis clases, los verdes alemanes, que empezaron también tejiendo, usted es muy joven, acá en el Parlamento alemán hay unos diputados que tejían allí calceta y eran así también muy, muy verdes, y acabaron bombardeando Kosovo. ¿No? Quiero decir, que eran verdes, ecologistas. Claro, se fueron metiendo y acabaron de consejeros, de presidente, ahora tienen autonomías, bueno, estados federados, dirigidos por ellos, entonces acaban, entre ellos, por ejemplo, donde está la BMW, si estoy hablando de memoria, igual meto la parte, donde está la BMW y estas empresas así, creo que está dirigida por un verde. Al final, sí, son un poco más verdes, pero al final hacen lo mismo que los demás, porque se acaban acostumbrando, además quieren seguir en el puesto. Porque se acostumbran, y no solo a lo mejor por el líder, sino que el líder está rodeado de un pequeño grupo de personas, de asesores, que viven de él, digamos, ¿no? Que depende de su trabajo y su vida de que el otro esté en el puesto. Claro, al final lo presionan para que siga, etc. Entonces, por eso es una ley de hierro. Mitchell la aplicó a los socialdemócratas alemanes, que también era muy, es una broma, ¿no? Pero eran muy socialistas y muy tal, ¿no? Pero pues acostumbraron a pisar moquetas y acostumbraron a alternar porque fíjese un detalle, que es una cosa que dice Mitchell, es un diputado, por muy de izquierdas que sea, o muy tal que sea, tiene más relación vital con otros diputados que con sus bases. Porque está todo el día con ellos. Y al final ven tomar una cerveza, ven comer con nosotros, al final acaba acostumbrándose a la forma de vida de los otros y aprende de los otros también, aprende cómo hacen los otros. Y acaba acostumbrándose a eso. Y es muy difícil romper esa ley de hierro. Se puede hacer obligando a rotar los cargos, que se quiere hacer a veces. Porque pasa que si rotas los cargos, estás siempre con un parlamento en manos de gente poco experta, que no sabe el oficio y que muchas veces los demás los engañan en el parlamento, les hacen jugadas, y al final pues tienes siempre... Además que es injusto, si tienes un diputado bueno, un trabajador bueno, echarlo solo por la rotación. Es algo que intenta hacer, por ejemplo, en España lo vi en la CUP, que intenta rotar los cargos, que supongo con esta estrategia. No sé si a medio plazo le irá bien, pero claro, yo vi que tenía parlamentarios buenos, pero que los cambia por esta cosa. Y a lo mejor el nuevo ya no es tan bueno como el otro. Y es siempre un diputado inexperto. Pero bueno, es una estrategia para evitar esa ley, ¿no? De momento creo que la consiguen, pero el coste es grande a cambio. Y para ir finalizando la entrevista, tengo dos últimas preguntas y la primera es, unas recomendaciones de los tres libros que tú recomiendes de leer. Puede ser de historia, de economía o de política. A ver, si quiere aprender de verdad, yo recomiendo siempre La Acción Humana, por ejemplo. La Acción Humana es muy buen libro. Pues Acción a la Libertad, digo en plan libertario, hay muchos libros buenos de muchas cosas. Acción a la Libertad de Rothbard. Después algún libro de historia, por ejemplo, como le llaman, el de Eric Jones, El Milagro Europeo, por ejemplo, que explica las virtudes de la fragmentación política. Digo por decir tres. De literatura, a ver, yo tengo fascinación por Robert Penn Warren, que es un escritor norteamericano. Pues, por ejemplo, o Todos los hombres del rey, si se consigue, o uno que en España se tradujo como La vida es difícil. A mí es un libro que me encanta, de literatura. No tiene nada que ver con es un autor conservador, pero no tiene nada que ver con estos temas. Es pura literatura. Y la última es que tú que has vivido mucho la batalla de las ideas desde hace muchos años, ¿tú cómo estás viendo ahora que más o menos más libertarios, más liberales están saliendo?
¿cuál es la reflexión del movimiento liberal actual aquí en España? No, ahora vamos a ver, cuando empecé yo estaba prácticamente solo en Galicia. Después descubrí que en Madrid y en otros sitios había gente así, pero lo descubrí relativamente tardíamente. No me vaya a pensar que yo tenía presencia. Después, yo creo que la revolución vino con el Internet, ¿no? Cuando aparecieron aquellas páginas que ustedes son prehistoria como liberalismo.org y estas cosas así, que estoy hablando de hace mucho tiempo, que se empezó a debatir estos temas. Pero ahora cambió mucho, claro. La prueba es usted. O gente como usted, que por lo menos no tiene poco, yo siempre digo que no tiene por qué compartir, por lo menos sabe de qué está hablando. O sea, antes de demonizar o atacar, sabe de qué estamos hablando, podemos discutir y tiene cierta cultura de estos temas, que yo a su edad ni siquiera tenía acceso a los libros. Yo me acuerdo que accedí a Rothbard en el año 96, cuando apareció la edición, 96 o 97, cuando apareció la Ética de la Libertad traducida, ¿no? Y hoy en día, claro, hoy en día ya hay muchos, y no solo hay muchos y muy buenos, que ya parten con una cultura más o menos, ya tienen unas referencias académicas, ya saben por dónde empezar, pueden tener un acceso, digamos, a un conocimiento académico organizado de este tipo de temas. A ver, mi problema es que yo, cuando empecé, no había, digamos, una cultura académica de este tipo de cosas. Entonces, un estudiante que quisiera formarse en estas cosas, tenía que formarse por su cuenta o recurrir al sentido común o a reflexiones que tenía, que esto es una cosa que me han dicho muchas veces. No, que yo esas cosas las pensaba, pero no sabía cómo explicarlas. O no sabía que había una teoría detrás, ¿no? Eso me lo dijeron muchas veces. Y yo lo descubrí por casualidad. Pude perfectamente no descubrirlo, ¿eh? Pero ustedes ya parten de una base que tienen páginas de Internet, acceden a cientos de libros por Internet gratuitamente, que están descargados y traducidos y todo eso, y pueden acceder, digamos, a tener una cultura no solo de sentido común o de discutir con sus amigos, sino de discutir académica seria, con filósofos, teóricos, que le pueden dar, digamos, formar estas teorías y ayudarle a elaborarlas, cosa que, por ejemplo, en mis tiempos no lo había. Esa es la gran ventaja que tienen ustedes, por eso ustedes ya son mucho mejores que nosotros, y espero que sean mejores que nosotros, que siguen estudiando y mejorando lo poco que ya hemos hecho los demás. Nunca deja de estudiar. Trabajo duro siempre. En este caso, lo nuestro. Pues muchas gracias, profesor Bastos, por concederme esta entrevista y concederme tu tiempo, que sé que es muy valioso. Venga, encantado, señor Velasco. Siga estudiando. Buena ciencia política. Muchas gracias.